Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallés. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Iniciamos un nuevo curso sobre diagnóstico del automóvil con osciloscopio. Está dedicado a electromecánicos, independientemente de que tengan o no conocimientos de electricidad y electrónica, ya que el curso empieza absolutamente de cero y después vamos avanzando en los procesos de diagnóstico hasta llegar al diagnóstico de sensores y actuadores mediante el análisis de imágenes de osciloscopio. Esta es la primera unidad didáctica en la que empezaremos a explicar los principios de electricidad, magnitudes eléctricas y procesos para medirlas. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Lo tenéis disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento para el mercado español. Si no, está disponible en amazon.es. También tenemos una versión en inglés y la puedes adquirir en amazon.com. Las unidades didácticas de este curso son las siguientes. La 1, principios de electricidad, magnitudes eléctricas y proceso para medirlas. La 2, ley de Ohm, cálculos eléctricos y de potencia. La 3, magnetismo y electromagnetismo. La 4, principios de electrónica, elementos electrónicos básicos. La 5, funcionamiento y manejo del osciloscopio. La 6, tipos de sensores, magnéticos, Hall, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por conductividad, por ultrasonidos, por radiofrecuencia, interruptores y conmutadores. La 7, hablaremos de las comprobaciones y diagnósticos de sensores. La 8, tipos de actuadores, electromagnéticos, calefactores, electromotores, acústicos, pantallas de cristal líquido y piezoeléctricos. Y la unidad didáctica 9, comprobación y diagnóstico de actuadores. El contenido de este vídeo es extenso y tiene los siguientes apartados. ¿Qué es la electricidad? Transformación de energía eléctrica en mecánica, térmica o luminosa. La circulación de la electricidad, magnitudes eléctricas, voltaje, polímetros, autorrango y de escalas manuales, procedimiento de medida de voltaje, magnitudes eléctricas, intensidad, procedimiento de medida de intensidad, magnitudes eléctricas, resistencia y su procedimiento de medida, tipos de corriente disponibles en los vehículos, introducción al osciloscopio y ejercicios de autoevaluación. Bien, vamos a empezar por explicar qué es la electricidad. En sí es un tipo de energía. Como todas las energías, no se puede crear ni destruir, pero sí se puede transformar en otras energías, por ejemplo, energía mecánica, energía calorífica o energía luminosa. No se puede ver y esto dificulta su comprensión, pero con ayuda de un osciloscopio sí podemos ver la forma de las ondas eléctricas. Pero hay una cuestión importante que nos ayudará a entenderla y es que siempre con ayuda de polímetros y osciloscopios se puede medir. Vamos a ver las transformaciones. La primera transformación que vamos a ver es la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. En los automóviles necesitamos en numerosas ocasiones desplazar o hacer girar determinados elementos. Para ello vamos a utilizar motores, por ejemplo el motor de elevalunas para subir y bajar los cristales. Un servomotor para, por ejemplo, abrir o cerrar la mariposa de gases. Infinidad de electroválvulas de inyección, de EGR, de turbo, que mediante la circulación de corriente desplazarán núcleos o elementos que nos interesen en cada momento. Y también los motores, por ejemplo, el más potente utilizado en los motores de combustión, el motor de arranque. También podemos transformar la energía eléctrica en energía calorífica. Como hemos dicho, también en los automóviles existe la necesidad de generar calor para diferentes funciones. Por ejemplo, las bujías de calentamiento diésel para facilitar el arranque y para evitar contaminación. Los sistemas de calefacción adicional o los sistemas de calefacción de los asientos, del volante.
la calefacción o sonda de el caldeo, perdón, de la sonda Lambda para que se ponga a trabajar lo antes posible. Y, por ejemplo, la luneta térmica para evitar el empañamiento de los cristales. Otra forma de transformación de energía eléctrica es energía luminosa. Necesitamos iluminación para los indicadores, para circular de noche, por ejemplo, pues para la iluminación del cuadro de instrumentos. Necesitaremos generar luz con lámparas de xenón, lámparas de incandescencia, LED, etc. Y para la iluminación en general, pues ahora se utilizan normalmente conjuntos de faros LED, donde están integradas todos los sistemas de iluminación y de señalización. Y después tendremos la transformación también de energía mecánica en energía eléctrica. Utilizando alternadores, generadores, conseguimos que la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los automóviles. En los vehículos convencionales pues tendremos un alternador que generará corriente para mantener la batería en continuo estado de carga. En los vehículos eléctricos e híbridos vamos a utilizar el motor generador que en retenciones y frenadas también cargará la batería. También podemos transformar la energía química en energía eléctrica. En las baterías podemos almacenar energía eléctrica. Por ejemplo, las baterías de servicio, ya sean de plomo, de gel, incluso de litio, vamos a tener energía disponible de 12 voltios para todos los sistemas auxiliares del vehículo. Y para la tracción, en los vehículos eléctricos e híbridos tendremos baterías de alta tensión. Vamos a ver la circulación de la electricidad. En realidad, para que cualquier tipo de energía desarrolle un trabajo, tiene que existir un movimiento. ¿Qué es en sí la electricidad? Pues es el movimiento de electrones entre un átomo y el átomo vecino. Recordemos que el átomo es la partícula más pequeña que existe y está formado por un núcleo en el cual encontramos protones que tienen carga eléctrica positiva, neutrones que no tienen carga eléctrica y electrones que tienen carga eléctrica negativa. Y tendremos el núcleo y las órbitas de los electrones. En este átomo, por ejemplo de cobre, el electrón de valencia, que es el que está situado en la última capa, puede desprenderse de su átomo y desplazarse al átomo vecino. Eso es en sí la circulación eléctrica. Para la circulación de la electricidad necesitamos un circuito eléctrico. El circuito eléctrico estará formado por una fuente de energía, en este caso la batería, un circuito por el que pueda circular la corriente, en este caso los cables conductores, y un dispositivo que transforme la energía eléctrica en lo que queramos, ya sea luz, ya sea movimiento, ya sea calor. O sea, energía mecánica, térmica o luminosa. En los automóviles no se utiliza cable de retorno. El negativo se conecta a chasis del vehículo. De esta manera se simplifica el esquema y se ahorra prácticamente la mitad del cableado. Vamos a intentar definir las magnitudes eléctricas. En electricidad tenemos tensión, resistencia e intensidad. Y cada una de estas magnitudes se mide de una forma. Entonces, la primera que vamos a hablar es el voltaje. Y para intentar entenderlo, vamos a utilizar un símil hidráulico, ya que la electricidad y la hidráulica se comportan de forma similar. El voltaje es la fuerza con que circula la electricidad o el empuje que se ejerce sobre los electrones para obligarlos a desplazarse de un átomo a otro. Para mejor comprensión, como hemos dicho, utilizaremos el símil hidráulico. En este caso, la diferencia de altura determina la fuerza o empuje. Cuanta más altura habrá, con más fuerza circulará el líquido. Y cuanta más altura haya en voltaje, pues con más fuerza circularán los electrones. El voltaje tiene una unidad, igual que para medir distancia utilizamos el metro, pues para medir el voltaje la unidad es el voltio.
El voltio tiene sus múltiplos y múltiplos. El voltio es la tensión de batería, por ejemplo 12 voltios, y casi todos los receptores trabajan con esta tensión. Pero utilizaremos milivoltios para la tensión en algunos generadores de encendido, ABS, circuitos electrónicos, o el kilovoltio, que son 1000 voltios, por ejemplo, para la alta tensión en las bujías de encendido. Tienen de 20 a 50 kilovoltios. El voltio es, como hemos dicho, la unidad base y tiene múltiplos y submúltiplos. Para medir la tensión hemos de utilizar un voltímetro. La conexión al circuito es en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el rojo positivo lo conectamos al punto de tensión y el negro negativo al chasis del vehículo. Para la medida de tensión o voltaje y también para la medida de intensidad y resistencia vamos a utilizar polímetros. En el mercado tenemos dos tipos generales, el polímetro autorrango y el polímetro de escalas manuales. Vamos a ver a nivel general la composición de un polímetro autorrango. Tendremos una pantalla de información, tendremos selectores de rango y magnitudes, tendremos una rueda selectora para la magnitud a medir. Depende si queremos medir voltios alterna, voltios continua, revoluciones, frecuencia, continuidad, resistencia y capacidad. Y pruebas de diodos, intensidad, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Y después tendremos la conexión, cable positivo para la lectura de tensión, resistencia, revoluciones, temperatura y prueba de diodos. Pues tendremos una conexión común para todas las lecturas y tendremos la conexión de cable positivo para las lecturas de intensidad. Entonces, a grandes rasgos, un polímetro autorrango. Veamos un polímetro de escalas manuales. Es similar, lo único que tenemos que decir la escala en la que queremos medir. Él solo no mide. No se autoajusta a la lectura que va a tomar. Tendremos lo mismo, una pantalla de información, el interruptor de encendido o apagado, el selector de corriente alterna o continua, las escalas para la pinza amperimétrica, las escalas para resistencia y pruebas de diodos, las escalas de voltaje, la medida de revoluciones, las escalas de frecuencia y la medida de porcentaje Dewey. También tenemos una conexión para termómetro, según qué instrumentos, y en todos vamos a tener una conexión del cable positivo para lectura de tensión, resistencia y frecuencia, una conexión cable positivo para lecturas de intensidad, una conexión de cable negativo común para todas las lecturas, y una conexión de cable positivo para la lectura Dewey y revoluciones. La diferencia con el anterior es que aquí, por ejemplo, si no seleccionamos correctamente la escala, el polímetro nos va a marcar infinito. Por ejemplo, si tenemos la escala 200 ohmios y la resistencia es superior a 200 ohmios, no quiere decir que esté aislado, sino que, bueno, tenemos que ir seleccionando una escala más alta hasta que el polímetro nos marque la lectura. Para la medida del voltaje es muy simple. La conexión, como hemos dicho, es en paralelo. Positivo al punto de tensión, puede ser en la batería o en el componente. Y negativo al chasis del vehículo, sin necesidad de desconectar nada. Vamos a hacer una prueba de medida de tensión. Para eso vamos a seleccionar en medida de voltios y como que la tensión que vamos a medir es continua, tendremos que seleccionar tensión continua. Ahora mismo nos marca alterna, en este caso continua. Tenemos que colocar el cable negro en el común y el cable rojo en medida de voltios. La lectura es muy sencilla, simplemente tenemos que colocar pues el elemento que queramos medir. En este caso, una pila AA de 1,5 voltios. Aquí tenemos la tensión. Una pila de botón de 3 voltios. Tenemos 3,2.
una batería de litio, la clásica 1860, que nos tendrá que marcar una tensión nominal de 3,7, como está cargada nos marca un poco más, y unas pilas de 9 voltios. En este caso tenemos 9 voltios de tensión, una pila que está correcta, y a título de ejemplo una que está desgastada que nos marca 4,2 voltios. Para medir la tensión de la batería de servicio conectamos en paralelo rojo a positivo, negro a negativo, y en el polímetro nos indicará la tensión nominal de la batería, en este caso 12,65 voltios. También podemos medir en alterna. Naturalmente seleccionamos tensión alterna, conectamos los cables directamente a la red y en el polímetro nos indica la tensión, en este caso 237 voltios. Si utilizamos un polímetro de escalas manuales, por ejemplo para medir tensión, tendremos que indicarle si vamos a medir tensión continua o tensión alterna. Y además tendremos que seleccionar la escala de lectura. Hasta 200 milis, hasta 2 voltios, hasta 20, hasta 200 o hasta 1000. En este caso vamos a medir ahora la tensión en la escala 2 voltios de una pila de 1,5 voltios. Colocamos y medimos la lectura. En este caso pues nos está marcando 1,59 voltios porque la pila está correctamente cargada. Pero si no cambiamos la escala y nos vamos a medir la pila de 9 voltios, el aparato nos va a indicar infinito. Y no es que sea infinito, es que tenemos que cambiar la escala hasta 20 voltios. De esta manera, pues nos indicará la tensión de esta pila, 9 voltios. Otra de las magnitudes eléctricas es la intensidad. La intensidad es la cantidad de electricidad que circula por un conductor en un tiempo determinado. En el símil hidráulico sería la cantidad de líquido que circula. Hemos dicho que la altura correspondería al voltaje y lo medimos en voltios. La cantidad de corriente o la cantidad de líquido que circula de un vaso comunicante al otro sería la intensidad. Tendremos que utilizar un contador para el caso de líquido o un amperímetro para el caso de intensidad eléctrica. La unidad de medida es el amperio. El amperio es una unidad de medida muy grande, corresponde a 6 trillones de electrones en un segundo. No tiene múltiplos, pero sí submúltiplos. O sea, el amperio, la equivalencia sería un amperio y es la medida de la mayoría de los receptores eléctricos del automóvil. Después tendremos el miliamperio, que corresponde a una milésima parte de un amperio, y sería la corriente en circuitos electrónicos, generadores Hall, diodos LED, sensores MAP, etc. O el microamperio, una millonésima parte del amperio, y sería corriente de excitación en algunos elementos electrónicos. Para medir la intensidad hay que desconectar el circuito y conectar el amperímetro en serie. Es decir, tenemos que cortar el circuito, colocar el positivo de donde sale la corriente, pasa por el amperímetro, es medido y se devuelve al circuito. Da igual que lo hagamos a la entrada o a la salida, la intensidad siempre será la misma en cualquier punto del circuito que midamos. Otra forma de medir intensidad es mediante la utilización de pinzas amperimétricas. La lectura es mucho más cómoda y segura. Se realiza abrazando el cable sin necesidad de desconectar nada. La pinza amperimétrica mide la intensidad por la inducción que se produce al paso de la corriente por el cable. Para medir intensidad tendremos que colocar el cable rojo en la salida 10 amperios, el negro en el común y el selector en la escala 10 amperios. El circuito ahora está desconectado. Por aquí es por donde vendrá la corriente, por aquí irá hacia el instrumento de medida, saldrá, será medida, saldrá
y alimenta, en este caso, la bobina. En medio hemos colocado una pinza amperimétrica que medirá de forma inductiva la corriente que pasa por el cable sin necesidad de desconectar nada. Bien, ahora ya hemos conectado el circuito. La corriente pasa primero por el instrumento de medida, mide el valor de intensidad, sale hacia el receptor, en este caso la bobina. En medio, como hemos dicho, hemos colocado una pinza amperimétrica que mide por inducción la corriente que pasa por el cable sin necesidad de desconectar nada. 258 y 257, prácticamente la misma lectura, pero de una forma mucho más cómoda. La siguiente magnitud eléctrica es la resistencia. Se define como la dificultad que opone un conductor o circuito eléctrico al paso de la corriente. En el símil hidráulico, la resistencia sería una llave de paso que regule el paso del líquido. Cuanto más cerremos la llave, menos caudal pasará y por tanto más resistencia ofrecemos al paso de la corriente. La unidad de medida de resistencia es el ohmio. El ohmio es una unidad muy pequeña, no tiene submúltiplos, pero sí múltiplos. El ohmio tendríamos la equivalencia, un ohmio, y se utiliza para medida de continuidad y resistencias bajas, como bobina, alternador, motores, etc. Como múltiplo tenemos el kiloohmio, que corresponde a 1000 ohmios, y lo utilizamos para medida de resistencias altas, secundario de bobina de encendido, cables de alta, etc. Y el megaohmio, que corresponde a 1.000.000 de ohmios, principalmente utilizado para comprobaciones de aislamiento masa. La resistencia se mide siempre entre el principio y el final del circuito. Y muy importante, el elemento a medir ha de estar totalmente desconectado de la corriente. Si no lo hacemos así, es muy posible que deterioremos el instrumento de medida. Para la medida de resistencia, como hemos dicho, siempre se hace entre el principio y el final del componente, siempre desconectado de la corriente. Para medir resistencia del primario de una bobina, pues entre el principio y el final. Para medir el secundario, entre cualquiera de los bornes del primario y la salida del secundario, y nos indicará el valor en ohmios, en este caso en kiloohmios. Para comprobar aislamientos a masa tendremos que comprobar entre cualquiera de los bobinados y masa, y la resistencia ha de ser infinito. Y para cualquier electroválvula, como un inyector, pues entre el principio y el final de la bobina. Recordemos, siempre entre el principio y el final de la bobina, del componente, y siempre desconectado de la corriente. Veamos un resumen de las magnitudes eléctricas. Habíamos dicho que teníamos tensión, intensidad y resistencia. Para medir tensión, la unidad es el voltio. Se mide con el voltímetro en paralelo sin desconectar nada. Para medir intensidad, la unidad es el amperio. Se mide con el amperímetro y se conecta en serie desconectando el circuito. Y para medida de resistencia, la unidad es el ohmio, se mide con el ohmímetro y, muy importante, sin corriente. Para medir resistencia tendremos que colocar el selector en ohmios. Y después recordemos que es primordial que el elemento sobre el que vayamos a tomar la lectura de resistencia tiene que estar totalmente desconectado de la corriente. En este caso vamos a utilizar para medir la resistencia una bobina de alta tensión antigua. Para medir el primario, como es un valor pequeño, lo primero que tendremos que hacer es comprobar la resistencia de los cables de lectura. En este caso tenemos 0,3 ohmios que los tendremos que restar al valor medido. Después procedemos a mirar, por ejemplo, el primario. Vamos aquí y hasta que se estabilice la lectura. En este caso tenemos 4,3 ohmios. Habremos de restar las 3 décimas de ohmios que tenían los cables. Y para mirar el secundario, miramos entre cualquiera de los terminales de primario y la salida de secundario.
El polímetro ahora nos está marcando 7,41 kiloohmios. Él solo ha ajustado la lectura. También sería conveniente mirar el aislamiento a masa. Entre cualquiera de los terminales y masa, la resistencia tendría que ser infinito. Para medir resistencia con un polímetro de escalas manuales, tendremos que seleccionar en la escala de resistencias, pero además decirle el valor máximo que queremos medir. Hasta 200 ohmios, hasta 2000, hasta 20K y así hasta 20 megas. Vamos a medir, igual que en el caso anterior, la resistencia del primario de la bobina. Entonces lo colocaremos para medir el primario, pues colocaremos en la escala más baja de 200 ohmios y aquí tendremos la lectura, una vez se estabilice, la lectura del primario. Si quisiéramos medir la lectura del secundario, el instrumento, como vemos, nos marca infinito. Entonces tenemos que ir aumentando la escala, por ejemplo, hasta 2000 ohmios. Como el valor es superior a 2000 ohmios, también me marca infinito. Lo subo a 20 kiloohmios y aquí ya nos indica el valor de la resistencia de secundario. En este caso serán 7,3 kiloohmios. Es lo mismo que en el caso de polímetro autorrango, pero naturalmente es más incómodo porque tenemos que ir seleccionando las escalas. En el automóvil tenemos distintos tipos de corriente. Por ejemplo, corriente continua. Es una corriente que no varía en el tiempo y solo está disponible en pilas y baterías. Es la corriente utilizada en el automóvil para la alimentación general de componentes. Otro tipo de corriente sería la corriente alterna. Varía en el tiempo en infinitos puntos entre el máximo y el mínimo. Está disponible en generadores inductivos y alternador antes de ser rectificada. También tenemos corriente pulsante o binaria. Este da un valor máximo y un valor cero. Está disponible en sensores y activación de todo tipo de actuadores. Y para finalizar tenemos las ondas complejas, que es la combinación entre activación e inducción, disponible en la activación de los inyectores y en el secundario de alta tensión. La ventaja de utilizar un osciloscopio es que no solo podemos medir el valor de tensión, en este caso una pila de 9 voltios, sino que además podemos ver la forma de onda, en este caso es una tensión continua. Utilizando un osciloscopio podemos ver, medir y analizar cualquier tipo de señal eléctrica. Aquí tenéis algunas de ejemplo como onda cuadrada, onda triangular, onda senoidal o alterna, onda trapezoidal, onda compleja en escalera subiendo y onda compleja en escalera bajando. Aquí tendremos una onda atenuada y en esencia cualquier tipo de señal eléctrica puede ser medida y analizada gracias a la utilización y la correcta interpretación de las señales del osciloscopio. Hemos finalizado la unidad didáctica 1 y es el momento de probar tus conocimientos. Estudia el apartado de electricidad del libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés y en amazon.es. Y a continuación contesta el siguiente formulario. Aquí te dejo el enlace largo y el enlace corto y también el código QR para completar el formulario de Google. Te dejo también los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Recuerda, próximamente Unidad Didáctica 2, Ley de Ohm. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.